Estamos con el padre Juan Hernández Pico, conociendo su experiencia en relación al trabajo articulado con la antropóloga Mirna Mack, el esfuerzo de unir la antropología y el trabajo pastoral y la utilidad que el trabajo que ella realizaba tenía para Guatemala. Es un gran honor poder hablar de este tema con ocasión del 25º aniversario del cruento asesinato de Mirna. Yo conocí a Mirna más bien tarde, ¿verdad? Prácticamente fue al final de la década de los 70 y un poco luego durante la década de los 80. Entonces, juntamente con otros compañeros, pertenecía yo a un centro de investigación y acción social. Y dentro de él teníamos anualmente una sesión de, digamos, una mirada centroamericana al análisis de la realidad. Claro, en aquel momento yo conocía a Mirna desde cuando vivíamos nosotros con el padre Ricardo Falla, el padre César Jerez y otros compañeros en una casita de la zona 5, casi frente al mercado de La Palmita. Y allá ella vino algunas veces. Ella era alumna privilegiada y queridísima de el maestro Joaquín Noval. Y entonces nosotros éramos muy amigos de Joaquín, estimábamos muchísimo su capacidad de servicio a Guatemala y su capacidad de análisis de Guatemala. Claro, nosotros éramos sacerdotes, éramos gente metida en el trabajo pastoral también, a la vez que investigadores, y vimos primero que todo la claridad en, llamaríamos en términos cristianos, su vocación. Era una llamada profunda al servicio de la gente. Y para ella la ciencia era realmente importante en sí misma, la ciencia social, la ciencia antropológica en especial, pero en el marco de un servicio a la gente. Y entonces ahí es donde fuimos viendo cómo ella utilizaba su investigación para ubicarse en la mitad de la gente, en medio de la gente más necesitada en aquel momento, en medio de la gente también más perseguida, ¿verdad? Y por el otro lado, en colaboración muy directa con el obispo Julio Cabrera. El obispo Julio Cabrera había sido electo por Roma obispo del Quiché 3 años antes de la muerte de Mirna, pero ya Mirna tenía mucho trabajo en Alta Verapaz, en el Quiché, y ella llamó la atención de Julio Cabrera por su dedicación a la gente. No era una antropóloga normal, era una antropóloga ciertamente de aquellas que firmaron la Declaración de Barbados, es decir, de aquellas que entendían la antropología no solo como ciencia pura, sino como un servicio también al cambio profundamente humano social. Y ella traía evidentemente también su trasfondo personal. Ella fue educada por las religiosas de Merignol en Montemaría, y eso
el servicio que le inculcaron, es decir, el sentido de la vida como una vida servicial, eso quedó en ella. Incluso a pesar de que su relación con la creencia religiosa cristiana tuvo crisis y incluso murió ella y la mataron cuando todavía, digamos, no era una persona clara en ese sentido, ¿verdad? Pero era una persona con raíces profundas de amor, ¿verdad? Y eso es lo fundamental que hay, digamos, de diferente en una persona que hace su trabajo científico para el pueblo, para la gente, ¿verdad? Y en otra persona que solo mira crecer en el campo de lo científico, ¿verdad? Ella era ciertamente una gran científica. Ella estudió en Inglaterra, ella estudió con Joaquín Noval acá en Guatemala. Ella tuvo también como asesor de tesis y propiciador de su tema a Ricardo Falla, pero además de todo eso, ella guardó siempre el sentido de una antropóloga al servicio de la gente. A mí eso me parece lo crucial, lo fundamental. Y claro, eso hizo posible que Monseñor Julio se fijara en ella, ¿verdad? Y le pidiera el favor de ayudarle con la pastoral precisamente de la gente sufriente de su diócesis, ¿verdad? Y con la gente sobre todo desplazada por los operativos militares, ¿verdad? Y que tuvieron que optar entre entregarse al ejército y vivir en aldeas modelo, ¿verdad? O realmente hacer esa enorme decisión de vivir como población en la montaña, ¿verdad? Rebelión no militar, sino civil, como civiles, ¿verdad? Pero civiles inconformes con la situación de Guatemala en aquel momento. Y por eso mismo, puestos por el ejército en una situación prácticamente cercana al genocidio, si no de genocidio, porque les impedían el acceso a los medios de vida normales. Y eso es matar por hambre a la gente, ¿verdad? Entonces ella se fue metiendo con los desplazados poco a poco, enarbolando, digamos, su bandera de antropóloga, ¿verdad? Pero en el fondo con un inmenso amor a Guatemala y a su gente más necesitada y a un cambio profundo de la situación social dentro de Guatemala. Ahí se juntó lo que es ciencia con lo que es cambio social, dedicación al cambio social y lo que es una entrega que dentro de la iglesia llamamos pastoral, ¿verdad? Porque es, ¿qué más puede haber mejor? Dice Jesús. ¿Qué más puede haber mejor que entregar la vida por los hermanos? Y eso fue la causa de su muerte, en realidad, ¿verdad? A ella no lo mataron por ser antropóloga, a ella la mataron por ser esa antropóloga concreta al servicio de la gente en medio de la guerra, ¿verdad? Más interesante que podría yo decir como anécdota de ella es que ella en esos años definitivos de su vida se juntó como grupo de trabajo a este Centro de Investigación y Acción Social de los Jesuitas en Centroamérica. Asistió a en los últimos 4 años de su vida, ¿verdad? Asistió a nuestras reuniones anuales. Claro, éramos amigos ya, pero a ella le interesaba ese tipo de trabajo,
no le interesaba otro, ¿verdad?